Nos llama urgente desde nuestro móvil Nicolás Munafó. Gracias, Guillermo. Efectivamente, cuando ustedes escucharon en la conferencia de prensa, ya la CETERA ha confirmado entonces, tras este Congreso Nacional, el paro para el 6 y el 7 de marzo, es decir, no empiezan las clases en la República Argentina. La segunda semana va a haber, por ejemplo, clases públicas para ver si el Gobierno Nacional tiene un encuentro con los docentes para llegar a un punto en común, y de no ser así, para la tercera semana se puede anunciar entonces otro paro de 48 horas. Pero en principio ya confirmado, ni el 6 ni el 7 de marzo va a haber clase en todo el país. Estamos con Roberto Baradel, que es de Suteba, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Roberto, entonces en provincia tampoco sigue igual, por más que ahora están allí en la paritaria en este momento. Estamos en la paritaria, estamos esperando la discusión. Por las informaciones periodísticas que tenemos, es que el gobierno va a volver a ofrecer lo que planteó en la primera reunión. Creo que eso es malo. El gobierno debería mostrarse más reflexivo, con voluntad de diálogo, no confrontativo como lo está haciendo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. El gobierno ha salido muy fuerte, no solamente acusar a los dirigentes sindicales o en mi caso, sino tratando de desviar el eje de la discusión, porque lo que no pueden explicar que es el aumento que nos ofrecen a los docentes en general es de 250 o 380 pesos en el salario inicial de los docentes por mes. Entonces ya esa cifra me exime de hacer cualquier consideración. Los docentes merecemos un trato respetuoso y un salario digno, y lo que le reclamamos al gobierno, esperemos que los resultados de la reunión de hoy sean esos, que esté abierto a la negociación, no que venga a imponer una pauta de 4,5% en 4 cuotas como lo ha planteado. En el caso que usted dice, en la provincia se habla de 18%. Esta mañana el presidente de España dijo que era un punto más a la inflación que se había estimado para este 2017. No, un punto más. Bueno, el año pasado el presidente dijo que la inflación era del 20% y terminó en el 41%. Así que creo que si es por aceptar la palabra, la credibilidad de la palabra del presidente o del ex ministro de Economía en ese punto, dejan bastante que desear. Nosotros, por lo menos, lo que reclamamos, siempre los trabajadores queremos estar mejor. Y los docentes de la provincia de Buenos Aires, el 47% ganan salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que le estamos planteando, por lo menos, es no perder poder adquisitivo. ¿Cómo? El gobierno nacional y la gobernadora autorizan aumentos a las empresas de luz, de energía, de agua, de gas, aumento del 50, 60, 160%, aumentan los peajes, la barbaridad que aumentaron, y a nosotros nos quieren imponer un techo del 4,5% trimestral, porque esto hay que decirlo, hablan del 18%, pareciera que el 18% nos lo dieran ahora, no, es el 4,5% que nos quieren dar aumento por trimestre. Entonces, ya vuelvo a decir, la cifra solo me exime de cualquier otro tipo de consideración, pero además queremos discutir con la gobernadora una agenda positiva en el sentido: ¿cuál va a ser la inversión que van a hacer en infraestructura escolar? ¿Cuál va a ser la inversión que van a hacer en comedores escolares? En nombramiento de cargos docentes, formación y actualización docente, construcción de escuelas de jornada completa. Esa agenda que tiene que ver con una educación de calidad, lo mismo que el tema del salario docente, todavía es una agenda que no la ha abordado el gobierno. Guillermo Melina, lo pueden saludar a Roberto Baradel, que los escucha. Gracias, Roberto, por atendernos. Bueno, considerando sus dichos, la distancia todavía es sideral, la distancia en la negociación. Uno en los diarios lee por la mañana que hablan de una cláusula gatillo, de una oferta que podría equiparar la inflación en caso de que fuera superior al 18% estimado por el gobierno, cuando las consultoras ya están hablando casi de un 25% de arranque, pero usted marcaba algo que es muy importante, que es la financiación de este mientras tanto, porque las cosas aumentan ahora y aumentando escalonadamente da un 4%, hasta que llegue a ese 18%, evidentemente se hace muy cuesta arriba. ¿Cuál sería ese punto intermedio que a ustedes les permitiría encauzar esta negociación que hoy evidentemente está trunca? Mire, primero, yo la escuché a la gobernadora hablar del interés de los chicos, ¿no? Que hay un derecho a la educación. Hubiera sido muy bueno que se hubiera acordado el año pasado cuando nosotros le reclamamos reuniones, porque si el año pasado hubiéramos discutido la pérdida del poder adquisitivo, como estaba pautado en la paritaria y que no cumplieron,
Hoy la diferencia estaría entre el 18 y el 25, no entre el 18 y el 35, como está. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos nosotros? Primero, discutir la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y después sumarle a eso una proyección de inflación que sea más real, ¿no?, de que la que está haciendo el gobierno. Como bien dice usted, la mayoría de las consultoras habla cerca del 25. Bueno, eso es materia de negociación, pero queremos sentarnos a discutir, no que nos impongan el techo y con la modalidad que lo han planteado. Evidentemente, si se llega a la decisión de este paro para los primeros 2 días previstos de clase es porque no han encontrado otra alternativa, eso queda claro, y además es una discusión lamentablemente muy vieja en Argentina, y estos tironeos se producen permanentemente. Evidentemente no hay una salida mejor. Pero además, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no convocaron a la paritaria nacional. El año pasado, usted acuérdese, discutimos todo febrero, también fueron discusiones, por supuesto, como toda paritaria, pero la paritaria nacional fue un ordenador en la paritaria de las provincias, pudimos empezar la mayoría de las provincias, el caso de la provincia de Buenos Aires, normalmente las clases el año pasado. Usted nombró 2 o 3 asuntos que me parece no son menores y que seguramente mucha gente que trabaja, sea o no sea docente, lo interpreta de la misma manera. Una cosa es un esquema de inflación donde se hace un promedio y ese promedio te da, suponete que sea el 25, el 18, el 21, el que vos quieras, pero la verdad es que las cosas que la gente consume a diario, como los alimentos, los peajes, el transporte, el combustible, aumentan muy por encima de ese promedio. Por lo tanto, el salario real pierde mucho poder y esa es una realidad incontrastable. Eso se lo hemos planteado al ministro. No es lo mismo la inflación de cómo impactan salarios más bajos por el consumo donde está orientado, de ingresos mucho más altos, ¿no? Porque los artículos de primera necesidad, las tarifas, la alimentación, la vestimenta y el transporte es clave en los salarios más bajos y eso es lo que más aumenta. Roberto, ¿cómo es, esto se lo pregunto de corazón, cómo es todos los años quedar como el malo de la película para mucha gente? No, mire, eso hay una construcción que han hecho mediáticamente algunos interesados en de alguna manera poner en crisis al sistema educativo y decir que está, como le ha dicho el ministro de Educación, que no sirve para nada el sistema educativo argentino, que los docentes no vamos a trabajar directamente, que no sabemos enseñar y claro, y focalizan en el tema de los representantes sindicales intentando de alguna manera generar una disociación entre la representación sindical docente y los docentes. Y después, como eso no pueden hacerlo, después atacan a los docentes, queriendo generar una disociación entre los docentes y los padres. Mire, nosotros defendemos la educación pública, yo estoy orgulloso de la educación pública, sé que tiene muchas falencias y el horizonte para adelante todavía, para alcanzar una educación pública de calidad, todavía falta un trecho muy importante. Mi hija va al jardín de infante, tengo 4 hijos, 3 ya son grandes, fueron a la escuela pública, mi hija va al jardín de infante, pasó a sala de 4 y estoy orgulloso de la educación que reciben, de los maestros que tienen. Por supuesto, si me dice la escuela tiene problemas de infraestructura, falta de nombramiento de cargos, el Estado no le da el material, el mobiliario suficiente o material didáctico suficiente, en eso hay falencias, pero hay un compromiso muy grande de los docentes en el tema de la escuela pública. Así que lo digo como papá y lo digo como representante sindical de los docentes. Y muchas veces discutimos con funcionarios, no, porque la elección de la escuela es una decisión de cada uno. Ahora, los funcionarios que se llenan la boca hablando de la escuela pública no mandan sus hijos a la escuela pública y prácticamente no las visitan. O si las visitan en algún acto para cortar una cinta, pero no saben del trabajo que a cotidiano tienen que hacer los docentes y en las condiciones que lo hacen. Gracias, Roberto, por habernos atendido. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Y gracias también a Nicolás Munafó por darnos